Muchas bendiciones para todos, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes, Ruth de León, para compartir una palabra que está en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 12 al 21. Tiene como título Adán y Cristo. Y quiero saludarlos, ¿verdad?, para dar inicio a esta predicación con un versículo que está en 2 Corintios 13:14 y dice así: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Todopoderoso y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ti y sobre mí. Qué bendición, ¿verdad? Qué lindo ese versículo. Léalo, 2 Corintios 13:14. Si usted tiene su Biblia a la mano, vamos a iniciar a leer juntos, ¿verdad? Para poder entender conjuntamente y leer y poder llevarnos esa enseñanza preciosa que tiene esta hermosa palabra. Si no tiene la Biblia, vaya y búsquela, ¿ok? Vaya y búsquela y damos inicio. Primeramente, le pido al Espíritu Santo de Dios que nos dé a todos sabiduría, entendimiento, discernimiento, conocimiento, comprensión de su palabra para poder entender el mensaje correcto que Dios nos quiere transmitir a través de su sagrada palabra, su sagrada escritura. Que el Espíritu Santo de Dios nos dé ese discernimiento para entenderla y para ponerla en práctica cada día en nuestras vidas. Si ya tiene la Biblia a la mano, ya podemos empezar, ¿verdad? Yo le pido al Espíritu Santo que tome el control de mi boca, que no me deje hablar nada que no venga de Él, que sea Él a través de mí hablando, que sea Él a través de mí dando esta predicación y no yo. Yo me pongo aparte, que Él tome la posición y hable Él, porque el Espíritu Santo no comete errores, Él no se equivoca. Yo sí, yo soy un ser humano, me puedo equivocar, pero el Espíritu Santo no. Por eso yo le cedo mi puesto al Espíritu Santo, que hable Él y no yo. Y estemos alertas, escuchando y entendiendo, ¿verdad? Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí en el 12 nos está diciendo que el pecado entró al mundo por un hombre. Ese hombre, ¿quién fue? Fue Adán. Y dice que a través de ese pecado también entró la muerte. O sea, por causa de ese pecado entró la muerte. Porque se suponía que los hombres no iban a morir, que íbamos a vivir eternamente en ese jardín del Edén que Dios preparó para Adán y Eva, que son, ¿verdad?, aquellos de los cuales nosotros descendemos, hemos descendido, nuestra descendencia, ¿verdad?, viene de ellos. Pero ellos pecaron, ¿verdad? Primeramente pecó Eva, luego le dio de comer a Adán, luego pecó Adán, ¿verdad? Y a través de ellos, de ese pecado, entró la muerte y todos los hombres fuimos constituidos pecadores y por causa de eso morimos. Lamentablemente fue así, mi querido hermano, mi querido amigo, amiga, hermana en Cristo. Y esto pasó de generación en generación, de generación en generación. O sea, este pecado, como algunos le llaman pecado original, el pecado de Adán y Eva, que pasó de generación en generación, es decir, que cada hombre que nace ya nace pecador, porque ya viene con esa genética, ¿verdad? Con esa genética de pecado que nos transmitieron Adán y Eva, ya nació pecador. Y obviamente si el hombre continúa a pecar, siguió pecando en su crecimiento, en su desarrollo, ¿verdad?, es un pecador. Y la paga del pecado es muerte. Dice en el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es decir, ahí empezó todo con Adán.
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Mire esto, aún en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, aunque si nosotros no pecamos como pecó Adán, nosotros igualmente somos pecadores. ¿Por qué? Porque hemos hecho otras cosas, hemos pecado, y pecado es pecado, sea la manera de Adán o no sea la manera de Adán, pero todo es pecado. Y quiere que le diga una cosa, el pecado de Adán no fue comer del fruto, el pecado de Adán fue la desobediencia, porque Dios le dijo no comas y él comió. ¿Qué hizo? Desobedeció. O sea, el pecado no estaba en el fruto, el pecado estaba en la desobediencia, que desobedecieron a Dios. Y nosotros también hemos desobedecido a Dios, también hemos sido desobedientes. Por eso dice aquí, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Adán es figura del que ha de venir. ¿Y quién era ese que tenía que venir? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Mire, cuando el Señor creó a Adán, Jesucristo, ¿verdad?, no había venido, estaba era Adán. Pero cuando el Señor creó a Adán, le dijo a Adán que se enseñoreara de todo, de los animales, de la tierra, que le pusiera nombre a los animales, ¿verdad? Le dio su compañera a Eva. Todavía Jesucristo no estaba, ¿verdad? Estaba, pero estaba con su Padre, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo ya estaban, pero me estoy refiriendo que no había venido a la tierra. Me explico, no había venido a la tierra, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han estado, siempre. Porque cuando el Señor dijo hagamos al hombre, ¿a quién se refería? Al Espíritu Santo y al Hijo. O sea, Él estaba, pero todavía no había venido a la tierra. Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, le había dado potestad sobre las cosas a Adán, o sea, que se enseñoreara de las cosas, le entregó ese poderío. Pero cuando Adán pecó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le entregó lo que el Señor le había dado a Adán, se lo entregó al enemigo. Porque cuando Adán desobedece a Dios, le entregó todo al enemigo. Pero cuando Jesucristo vino, Jesucristo le quitó todo al enemigo cuando murió por ti y por mí en la cruz. Por eso dice aquí, el cual es figura del que había de venir. Adán era figura del que había de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. El que había de venir es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? En el 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, por la transgresión de Adán unos murieron, los muchos, o sea, muchos murieron por la transgresión de Adán, abundaron muchos más para los muchos la gracia, el don de Dios, la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, si por causa del pecado de Adán muchos murieron, por la causa de Dios, por la causa de Jesucristo, de que Dios mandó a Jesucristo, su unigénito Hijo, a morir por ti y por mí, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros fuimos salvos por la gracia de un hombre, y ese hombre es Jesucristo. Quiero que se entienda bien. Por un hombre entró el pecado, Adán, y muchos murieron a causa de ese pecado de Adán, porque fuimos constituidos pecadores por ese pecado de Adán, que nos transmitió de generación en generación. Pero por Jesucristo, que vino, se hizo hombre aquí en la tierra, vino a la tierra, murió por ti y por mí. Entonces, nosotros somos salvos a causa de ese sacrificio. Es decir, Jesucristo murió para darte salvación a ti y darme salvación a mí, para darte vida eterna a ti y darme vida eterna a mí. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por causa de eso, nosotros somos salvos por gracia. Abundó la gracia
en nosotros. Cuando abundaba el pecado, abundó la gracia. Y dice en el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién fue que pecó? Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál pecado? La desobediencia de Adán. El juicio vino por un solo pecado, la desobediencia de Adán, para condenación. Wow. Pero el don divino a causa de muchas transgresiones para justicia. Pero el don divino a causa de muchas transgresiones para justicia. ¿Quién era el don divino? El don divino era el Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo, pero el don divino a causa de muchas transgresiones para justicia, para justificación. Es decir, Jesucristo nos justifica a nosotros, somos justificados por medio del sacrificio de Jesús. Eres el don divino que vino al mundo, ¿verdad? El Hijo de Dios hecho carne, 100% hombre, 100% Dios. Vino a morir por ti y por mí para darnos salvación y para perdonarnos de esos pecados que cometimos. En el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Es decir, si por la transgresión de uno reinó la muerte, ¿la transgresión de quién? De Adán. Si por la transgresión de uno, ese uno era Adán, reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo. Mucho más reinará la vida por uno solo. ¿Quién era ese uno solo? Jesucristo. Mucho más reinará la vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Y aquí lo dice, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gloria al Señor. Los que reciben la abundancia de la gracia. O sea, los que reciben a Jesucristo, los que aceptan a Jesucristo, los que se convierten en el nombre de Jesús, los que se bautizan en el nombre de Jesús, los que son llenos del Espíritu Santo, los que buscan de Dios. Los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Quién es la gracia? Jesucristo. Porque ¿por quién somos salvos? Por Jesucristo. Por su gracia. Gratuitamente, por gracia. Porque la salvación no se compra en ningún lado. Nadie te la puede regalar, nadie la puede comprar. Nadie la puede obtener por sí solo. Es por gracia. Dios te la da gratuitamente. Solamente tienes que recibirlo y aceptarlo. Y del don de la justicia. Porque ¿quién es el que nos justifica? Jesucristo. En el 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, por la transgresión de uno vino la condenación, por la transgresión de ¿quién? De Adán. Vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. De la misma manera, por la justicia de quién, de uno, la justicia de quién, de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Que si por Adán nosotros fuimos constituidos pecadores y por causa de su pecado todos fuimos pecadores y todos nos merecíamos la muerte, bueno, por causa de Jesucristo, ¿verdad? Por causa de su sacrificio podemos ser salvos, todo aquel que lo acepta. Todo aquel que se convierte y salvos gratuitamente. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, convertirnos, bautizarnos en su nombre y ser llenos del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo nos transforme y nos cambie y nos ayude a ser nuevas criaturas. Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y Él nos justifica porque ningún hombre puede justificarnos a nosotros. Ningún hombre puede hacer que nosotros seamos justos delante de Dios. En cambio, Jesucristo hizo ese sacrificio tan grande y cargó sobre su espalda todos nuestros pecados para justificarnos, como diciéndole al Padre, Padre, castígame a mí. Padre, me sacrifico yo por ellos. Padre, muero yo por ellos, que me torturen a mí, que me golpeen a mí, que me crucifiquen a mí, que me hagan daño a mí, Padre, yo lo hago por ellos.
porque éramos nosotros que no merecíamos estar ahí en la cruz. No era Jesucristo, éramos nosotros, porque lo que pecamos fuimos nosotros, no fue Jesucristo. Él fue concebido sin pecado. Él no tenía pecado, pero Él pagó por todos nuestros pecados. Ay, así que mire, piénselo bien si usted no va a aceptar a Jesucristo. Piénselo bien si usted va a negar a Jesucristo. Piénselo bien cuando una persona le presenta a Cristo y le dice, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Y usted le dice que no, piénselo bien. Antes de decir que no, primero razone, piénselo bien. Porque mira el sacrificio que Dios hizo por usted y por mí. Antes de decir, no me hables de Dios, no quiero saber de Dios, no quiero aceptar a Jesucristo, piénsalo bien mejor, piénsalo bien. Dice en el 19, porque así como por la desobediencia, ve lo que le estaba diciendo, de un hombre, el pecado de Adán fue la desobediencia, no fue que comió del fruto, fue que desobedeció, le dijeron no coma, porque mucha gente piensa que el pecado era el fruto, o sea, no, el pecado no era el fruto, sino la desobediencia. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, lo que le estaba diciendo antes, nosotros fuimos constituidos pecadores por el pecado de Adán, porque nosotros descendemos de ellos y genéticamente eso se nos transmitió, fue nuestra herencia, el pecado. Increíble, ¿no? Pasó de generación en generación. Constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos, así también por la obediencia, disculpen aquí que me equivoqué, así también por la obediencia, aquí estamos hablando de obediencia, por la obediencia de uno, que sería el Señor Jesucristo, por la obediencia de uno, que sería el Señor Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Voy a volver a leer el 19 para corregir, ¿no? Para interpretar mejor. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Y luego dice, así también por la obediencia, ahora estamos hablando de obediencia, de uno, es decir, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Ahora sí, ¿verdad? Me expliqué. Ok. No, hay que corregir, mi hermano, porque a veces uno hablando, se confunde un poco con la palabra, porque estoy hablando de obediencia, de desobediencia, obediencia, desobediencia. Entonces por eso preferí volver a leer. Pero usted me entendió, ¿verdad? Usted es muy inteligente. Entonces dice en el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Sabe por qué aquí dice esto? Porque cuando nos imponen leyes, como este cuerpo, como esta carne, como nuestra naturaleza es pecaminosa, nosotros siempre nos inclinamos a hacer lo que nos dicen que no debemos hacer. Cuando a ti te dicen, no hagas eso, eso no se hace. Mira, no hagas eso no está bien. Mira, eso no se debe hacer. Es cuando más lo haces. Es cuando más lo haces. Cuando más lo hacen. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, como te dicen que no hagas una cosa y más la haces, entonces el pecado abunda más. Lo que le pasó a Adán, le dijeron no lo hagas, no comas de ese fruto. Le dieron como un mandato, una ley, no lo haga, no coma de ese fruto. Él fue y comió. Hizo lo que le dijeron que no hiciera, desobedeció. Y entonces abundó el pecado. Wow. Dice, pero la ley se introdujo para el pecado abunde, para que el pecado abunde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Wow. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque el pecado reinó para la muerte, pero aquí dice, así también la gracia reine. ¿Quién es la gracia? Jesucristo, que somos salvos por gracia. Así también la gracia reine por la justicia.
para la vida eterna, porque eso fue lo que vino a darnos Jesucristo, vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, ¿qué les quiero decir aquí? ¿O qué nos quiere decir aquí el Espíritu Santo de Dios? Porque es Él. Dejemos de pecar, dejemos de pecar, dejemos de pecar, dejemos el pecado, vamos a dejar de pecar. No sigamos desobedeciendo, no seamos desobedientes. Vamos a buscar de Dios, vamos a obedecer su palabra, vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer su voluntad. Lo que Él nos pide que hagamos, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Usted va a dejar de pecar, yo también. Dejemos de pecar. Cada día más, todos los días, dejemos de pecar. Pidámosle perdón a Dios todos los días, arrepintámonos todos los días. Y damos perdón porque todos los días nos podemos equivocar, todos los días podemos pecar. ¿Ok? Un beso grande. Les amo, yo espero que usted haya entendido bien la palabra. Si no entendió algo, por favor, me lo escribe ahí en los comentarios. Me lo escribe, hermana Ruth, ¿qué fue lo que dijo que no entendí? Miren, eso que usted dijo no lo entendí muy bien. ¿Qué fue lo que dijo? Yo se lo repito nuevamente, se lo escribo. De todas maneras, el texto bíblico yo lo dejo en la descripción del video. Yo lo dejo ahí, el texto bíblico, para que usted lo lea nuevamente. Y en su Biblia usted obviamente lo tiene, ¿verdad? Y pídale al Espíritu Santo discernimiento y comprensión de esta palabra para que usted la pueda entender, ¿ok? Un beso. Y recuerde, no seamos desobedientes, para que no seamos pecadores, dejemos de pecar, empecemos a obedecer a Dios. Y si ya empezamos a obedecerlo, sigamos obedeciéndolo, no caigamos otra vez en el pecado, no nos regresemos para atrás a seguir pecando, ¿ok? Un beso. Chao.